el momento. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Le damos gracias al Señor por estar juntos en este día y poder compartir de su palabra, a pesar de los inconvenientes que se puedan presentar. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites compartir de tu palabra nuevamente, Señor, y conocer más de ti. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos permite, Señor, compartir, Señor, en familia y compartir sobre ti. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por las pruebas, por las aflicciones por las que hemos estado pasando, porque aún en ellas tú nos sigues formando, Señor. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias por nuestra salud. Gracias porque sigues teniendo cuidado de nosotros y nos tienes en el hueco de tu mano. Aún en estos tiempos tan difíciles podemos seguir viendo tu misericordia, tu amor, tu cuidado. Tú no nos dejas, Señor, tú no nos abandonas. Estás con nosotros siempre, Señor. Permítanos siempre ser diligentes, que el día de hoy podamos aprender más sobre ti, Señor, pero que no nos quedemos con eso, Señor, que con lo que aprendamos siempre de ti podamos enseñar a otros y hacer llegar tu palabra a otros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos los errores, por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos sigues amando, Señor, porque tú nos cubres, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, porque estás entre nosotros, porque sabemos que estás aquí, porque hoy, Señor, nuevamente nos acompañas, Padre eterno. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Solo a ti podemos alabar, exaltar, Señor, porque solo tú eres bendito, misericordioso, Señor. Gracias, Padre eterno. Te damos el día de hoy, nos ponemos en tus manos, nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, toda indisposición, Señor, toda angustia que pueda venir a estorbar el día de hoy, para tener un corazón dispuesto a ti para escuchar de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos a compartir la alabanza y tener un tiempo de adoración para el Señor. Sin llamas vienen por mí, vienen por mí. Dios, Santo León de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí. Vienen por mí. Vino el Santo León de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva, está por venir. Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo, Santo. Cielo nuevo y tierra nueva, está por venir. Oh, Santa, Maranatha, Cristo, ven aquí. Oh,
ojos en llamas vienen por mí, nombrado fiel y verdadero, el verbo de Dios cabalga en el cielo. Él viene deseado en las naciones, Yeshua el Santo, viene, desciende, cielo nuevo y tierra nueva, están por venir. Oh, Sana, Maranatha, Cristo ven aquí. Oh, Sana, Maranatha, Cristo ven aquí. Oh, Sana, Maranatha, Cristo ven aquí. Oh, Sana, viene el Rey, viene mi Rey, mi amado Rey. Señor, cada vez está más cerca el día en que vamos a poder verte y en que vamos a reinar contigo para siempre, de poder ver tus ojos y de poder ver cómo nos miras. Y no solo eso, sino que nosotros podremos verte también, ver tus ojos y vernos. Los hijos reinarán como su padre, gobernarán sobre las naciones. Los hijos reinarán como su padre, gobernarán sobre las naciones que formaste. Y hay una mirada que está velando noche y día, unos ojos que me están buscando noche y día. Hay una mirada que está velando noche y día, unos ojos que me están buscando noche y día. Hay una mirada que está velando noche y día, unos ojos que me están buscando noche y día. Yo veo tus ojos, veo tus ojos, noche y día y noche, noche y día y noche. Yo veo tus ojos, veo tus ojos, noche y día y noche, noche y día y noche. Yo veo tus ojos, veo tus ojos. Veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Yo veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Oh, sana, Maranatha, Cristo, ven aquí. Oh, sana,
Podemos sentir tu corazón, Señor Jesucristo, amado Yeshua, el Mesías prometido, el único que puede hacer justicia en la tierra. Escuchamos tu voz que resuena desde la eternidad. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Maranata, ven, Señor Jesús. Ven a cumplir tu promesa. Ven a concretar tu plan. El espíritu y la esposa tienen un solo clamor. Estamos a unísono clamando: ven, Señor Jesús. Estás despertando hambre y sed. Los sedientos vienen a la fuente de agua de vida, porque nadie más nos puede saciar. Hemos perdido las ganas de cualquier otra cosa en esta tierra. Nada se compara a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay otro placer, no hay otra meta, no hay otra agenda, no hay otra recompensa. No podemos hacer el trabajo solos. Tu iglesia te necesita. Necesitamos del Rey justo. Nada es igual sin ti. Ven a restaurar todas las cosas, como has hecho en nuestros corazones. Haz en todas las naciones. Maranata, Cristo, ven. Bueno, gracias al Señor por ese tiempo de alabanza y adoración a Él, que nos permite nuevamente poderlo honrar en esta tarde de sábado. Seguir ahora pues con la Santa Cena, y con toda reverencia pues vamos a proceder. Vamos a leer en sus Biblias Lucas 22 del 7 al 20. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decirte al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos también a leer el 1 Corintios 11, 27, 34, que es pues tomando la cena indignamente. Y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa
del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Así alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y también la institución de la Cena del Señor, también en 1 Corintios 11, 23 al 26, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, todo es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Con mucha reverencia vamos a tomar el pan. Primeramente, le vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, te damos muchas gracias por este pan, Señor, que representa tu cuerpo, el cual fue, Señor, el crucificado en la cruz por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Te damos gracias, Padre bueno, por ese sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Vamos a comer del pan. Y vamos a tomar el vino y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias también, Señor Jesús, por este vino que representa tu sangre preciosa y bendita, la cual fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, cargando con nuestras enfermedades y nuestros pecados, lavando con tu sangre preciosa y bendita nuestras enfermedades y nuestros pecados y dándonos la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tomamos el vino. Gracias, Padre Celestial, nuevamente te damos, Señor, por esta cena. Te damos la honra y te damos la gloria. Que gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, hoy nosotros que creemos en ti, que creemos que eres el camino, la verdad y la vida, tenemos la vida eterna. Muchas gracias por ese regalo que tú nos diste de la salvación. Gracias, Señor Jesús, por entregarte hasta el final por nosotros y por ese amor perfecto y eterno. Amén. Amén. Bueno, vamos seguidamente a escuchar el mensaje de hoy. Ahí nos disculpan, espero que se vea bien, nos disculpan cualquier imperfecto ahí en la tecnología. Pero bueno, sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar primero por el mensaje del día de hoy. Señor Padre Celestial, te damos a ti nuevamente honra y gloria, Señor. Creemos en ti, en tu Hijo Jesús, que tú, Jesús, eres el camino, eres la verdad y que eres la vida. Venimos delante de ti, Señor, entregando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ponemos delante de ti, Señor, este mensaje que traigo hoy. Que fuiste tú quien lo puso, Señor. Gracias nuevamente, Señor, y solamente soy un vaso de barro. Toma tú el control de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y reconocemos de que no hay otro Dios y que solo ante ti nos inclinamos, el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor Jesús.
Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y que te enseñorees en cada una de nuestros hogares y en estos templos interiores. Que vengas, Espíritu Santo, y nos sometemos a ti en completa sumisión, obediencia y dependencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El mensaje que puso el Señor el día de hoy, pues es en referencia al perdón. Cuando una ofensa se guarda en el corazón, y esto lo hemos ido aprendiendo conforme el Señor nos ha ido enseñando en su palabra, esta se convierte en rencor. Y el rencor, pues sabemos que es un combustible para el odio. Hay muchas personas, y lo hemos visto, enfermas físicamente, emocionalmente, espiritualmente, por falta de perdón. Y escuché una expresión que decía que aquel que le es difícil perdonar, también le es difícil aceptar el perdón, ¿verdad? A veces encontramos hermanos en nuestras propias congregaciones que siguen al Señor Jesús, pero no han perdonado. El perdón indudablemente no es un tema sencillo, pero el Señor Jesús nos enseñó sobre él. Todos en algún momento necesitamos pedir perdón o perdonar, y es muy interesante, y lo digo por mí, ¿verdad? Porque cuando pido perdón, quiero que la otra persona me perdone inmediatamente, o cuando nos piden perdón, a veces dudamos en perdonar. Entonces, ¿verdad? Me pregunto por qué esto es tan difícil a veces. Usualmente, las mayores heridas vienen de las personas que son más cercanas a nosotros. Y es por eso, pues, que duelen. Se dice que las mayores satisfacciones también de la vida las dan los seres más cercanos. Quiere decir entonces que las mayores heridas también. Y cuando una herida se abre, pues debemos entender que el único remedio para cicatrizar una herida abierta, pues, es el perdón. El Señor Jesús nos enseñó a perdonar, y vamos a verlo como en dos dimensiones, por así decirlo, ¿verdad? En primer lugar, debemos comprender que cuando el Señor Jesús nos enseña a perdonar, no solamente Él lo dijo, sino también que Él lo hizo. Y nadie sufrió, ¿verdad? Como Él, más que Él, ¿verdad? Un amigo me decía, me dañaron, y fueron injustos conmigo. Bueno, con Jesús fueron más injustos. Me decía, me traicionaron, a Jesús también lo traicionaron. Me negaron, a Jesús también lo negaron. Y es interesante, pero todo lo que el ser humano puede experimentar en su máximo dolor, ¿verdad? Por así decirlo, Jesús en la cruz lo experimentó. Nuestro Señor fue tratado de una manera tan injusta y tan violenta, ¿verdad? Y podemos verlo aquí en la presentación. Según algunos relatos, cuando azotaron al Señor Jesús, los romanos usaban en los látigos huesos de animales, piecitas y retazos de acero para abrir la piel y rasgarla, pues, de manera muy profunda. Y también, según algunos escritos, algunas personas morían solo con los latigazos. Y bueno, a veces se ven películas, pero los soldados que daban estos latigazos estaban entrenados para eso, ¿verdad? Ellos estaban entrenados para eso. Entonces, imaginemos a estos soldados, ¿verdad? Era muy cotidiano para ellos, y de fijo así lo era, que perdían como la sensibilidad por el dolor ajeno, de estar latigando y castigando a gente, más cuando se trata del pueblo de Israel. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno mira lo mismo, ¿verdad? O hace lo mismo durante mucho tiempo, esa sensibilidad también la podemos perder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Según la historia, a veces estas piezas que ponían de acero al final de los látigos llegaban hasta el vientre, y si el encargado, el gobernador, no paraba,
podía abrir la parte del vientre e inclusive exponer, ¿verdad? Entonces, nadie sufrió como Jesús, y eso sin contar la humillación, la burla, la corona de espinas, los clavos, y la muerte de cruz, los golpes, ¿verdad? Y ahí vemos qué misericordia de nuestro Señor Jesús. En todo ese dolor e injusticia, Él perdonó. Y es un amor tan perfecto y tan grande que Él, Él nos tiene, ¿verdad? Perdonar definitivamente demanda, pues, un proceso, así como sana una herida en tiempo, una herida en la piel. El perdonar requiere un proceso de restauración y sanación. Pedir perdón, perdonar requiere un proceso. Decíamos que no perdonar afecta nuestra salud mental, física, espiritual, lo que convierte, ¿verdad?, a la falta de perdón un portillo abierto y un arma que usa el enemigo muchas veces en contra nuestra y en contra de la gente que nos rodea. Tenía un familiar que estaba enferma por no perdonar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo sé que Fabricio sí lo ha visto. Y cuando uno no perdona, esa enfermedad se refleja físicamente. Es uno de los orígenes de las enfermedades, la falta de perdón. Y ha habido gente que en los últimos momentos de vida, en los últimos segundos de vida, pues piden perdón para la honra y gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vemos gente que se enferma por enojo, por remordimiento, por tristeza, ira, y eso trae enfermedad física. Hay personas que no van a sanar de enfermedades físicas a menos que no restauren ese problema interno de que hablamos del perdón, a menos que primero perdonen, que se liberen de la culpa, a menos que cierren aquella herida abierta. Y sabemos que una herida va sanando y sana con una medicina correcta, hasta que llega el día en que cicatriza, ¿verdad? Y sabemos que las cicatrices, pues, no duelen más. Yo tengo una y ya no me duele, ¿verdad? Quedan como una marca, como recuerdo que en algún momento nos herimos, pero ya no duele más. Así es el perdón. En algunos comentarios que he escuchado entre amigos, unos me han dicho que debemos perdonar y olvidar, pero analizándolo bien, el único que perdona y olvida es el Señor. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver. Él es el único que perdona y olvida, y por su amor nos da la oportunidad de empezar de nuevo. He visto personas, ¿verdad?, que el Señor los bendice, pero que no aceptan esa bendición y se ponen a buscar esos pecados que ya fueron perdonados y pierden de vista lo que el Señor hizo por ellos. Lo que Él hizo nuevo, ¿verdad? Porque Él dice que aquí yo hago todas las cosas nuevas, como está en Isaías 43, 19. No disfrutan de esa bendición, sino que empiezan a hacerse preguntas de aquellos pecados del pasado, ¿verdad?, sean propios o de alguna otra persona. El perdón actúa como un cicatrizador, lo mencionábamos, que cuando uno mira la herida, pues ya no duele. Eso es el perdón. Por eso nos ayuda a establecer nuestras relaciones. El perdón tiene su objetivo, restablecer uno de sus objetivos, restablecer nuestras relaciones. Ahí tenemos en Miqueas 7:19, que decíamos que el Señor es el único que perdona y olvida. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él ya no se acuerda de eso. El perdón de Él es completamente diferente al de nosotros, ¿verdad? Y dice Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor perdona y olvida. Entonces, debemos aprender a perdonar, porque en este planeta en el que vivimos, donde todos somos imperfectos, no existe
una persona que no ofenda. Todos ofendemos en algún momento y todos necesitamos de perdón, absolutamente todos. A veces no ofendemos en un día, pero si de repente vivimos con una persona una semana, un mes, un año, ¿verdad? El tiempo que sea necesario, las ofensas aparecen, las actitudes, las malas palabras. A veces nos ofendemos y la otra persona no sabe que nos ofendió o lo hace con mala intención, ¿verdad? Nos ofenden con mala intención y eso pasa mucho. Necesitamos tantísimo el perdón, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Ahí me encontré como una ilustración muy interesante que pues quiero contárselas. Dice que había una serpiente que se metió como en una carpintería, no sé si han escuchado eso, y mientras iba pasando ahí la serpiente se golpeó con el serrucho, y el serrucho le hirió una parte así del cuerpo, de la piel. Entonces la serpiente se volvió y mordió al serrucho, como dicen, para sonárselo, ¿verdad? Pensando en responder y vengarse. Al morder el serrucho, se dio cuenta de que se dañó la boca y los colmillos. Y ella, con el afán de volver a pegar el serrucho y vengarse, se envolvió en el serrucho y empezó a apretar con todas sus fuerzas para asfixiar el serrucho. Es evidente que el animal no se da cuenta que al intentar acabar con el serrucho se estaba matando ella sola. Cuando nosotros queremos devolver con el mismo mal que alguien nos hace, pensamos que ese mal llega a la otra persona, pero finalmente quienes salen más perjudicados siempre vamos a ser nosotros. Ese sentimiento de odio, de venganza contra alguien por alguna cosa, si no se trata, ¿verdad? Si no se restaura, si no existe el perdón, va a perjudicar todas las áreas de la vida. Y lo veo como testimonio, yo lo veo en mis hermanos, en mi casa, en mi propia familia, y esto realmente es muy duro. Ver a los hermanos o a los padres viendo a sus hijos, pues odiándose. Pero bueno, hay gente que dice, yo no perdono porque no se lo merece, ¿verdad? Entonces el perdón no es merecido, jamás. El perdón es un regalo que uno mismo, con la ayuda del Señor y su paz, pues nos llega. O definitivamente odiar a otra persona es como tomar, decía Fabricio la otra vez, como tomar veneno, ¿verdad? Y pretender que la otra persona se muera. Es como tomarse uno el veneno y que la otra persona se muera. Pero en la Biblia encontramos el perdón que quería comentarles como en dos dimensiones. La mayor riqueza en la vida no consiste en tener bienes materiales. La mayor riqueza consiste siempre en tener paz, en tener esperanza y seguridad de salvación. Cuando tenemos paz, puede haber una tormenta ahí afuera, tenemos paz interior dada por nuestro Señor, esa paz que el mundo no entiende. Así esté afuera todo en un desorden. Y el Señor nos ha enseñado a tener esa paz que el mundo no entiende. Hay gente que no entiende cómo lo pueden ver a uno en paz y todo lo demás está al revés. Cuando tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos paz, esperanza y seguridad de salvación. Cuando tenemos esperanza, sabemos que podemos estar en la mayor crisis, como decía, en nuestras vidas, pero sabemos que luego va a haber un día nuevo, un amanecer en el Señor, quien es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Cuando tenemos seguridad que el Señor Jesús está con nosotros, sabemos que esta situación va a pasar, ¿verdad? Y antes de entender por qué necesito perdonar a otro, debemos saber que los primeros que necesitamos perdón somos nosotros mismos. Y aquí es donde la palabra del Señor nos revela cuál es nuestra condición humana. Ok. Aquí podemos leer, por ejemplo, en Romanos 3, 10 y 23, dice,
como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores y el pecado, pues, ¿en qué nos convierte? En estar lejos de Dios, en ser enemigos y condenados a muerte, como dice el versículo 23. Ahí lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nacimos estamos condenados hasta que Cristo aparece en nuestras vidas, trayendo esperanza de vida y trayendo, pues, vida eterna. También dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante ver cómo David, después de cometer una falta, ¿verdad? Lo vemos, qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver en el Salmo 32, 1 y 5, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? Es interesante porque mientras hay un texto que dice que todos estamos destituidos y condenados de la gloria de Dios, hay otro donde la Biblia nos presenta la solución, por así decirlo, a nuestro problema, ¿verdad? Y ahí está en el versículo 5 que acabamos de leer, que dice, mi pecado te declaré, y ahí lo marqué, mi pecado te declaré, te confesé. Para confesar que hemos pecado, hay que reconocer nuestra condición de aquello que hicimos, primeramente, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en esa secuencia, confesar y luego viene perdonar. Me gusta mucho este versículo del Salmo 32:1, ¿verdad? Que dice, bienaventurado, en este caso es dichoso o feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Como dijo David al Señor en el Salmo, devuélveme el gozo de tu salvación, y eso está en el Salmo 51:12. Gozo cuando somos perdonados, porque cuando andamos en pecado perdemos el gozo y estamos mal. Cuando somos perdonados por el Señor y lo confesamos y somos perdonados, pasamos de culpa a paz, ¿verdad? Pasamos de ser transgresores o enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Y es maravilloso e interesante cómo la persona que confiesa su pecado, o cuando confesamos nuestro pecado, siempre vamos a recibir el perdón divino de Dios, ¿verdad? El otro día también escuché otra expresión que decía, yo te perdono, pero no olvido. Así es como dice. Yo te perdono, pero no olvido. Entonces uno dice, según el tono con el que lo diga, uno sabe que no ha perdonado, ¿verdad? Y de alguna manera la expresión está bien, porque decíamos que el único que perdona y olvida es el Señor. Nosotros podemos perdonar, pero siempre queda ahí como la cicatriz. Pero todo depende de la forma y el tono con que se diga. Si le dicen a uno, yo te perdono, pero no te olvido, ya uno dice, no ha perdonado todavía, ¿verdad? Es más, la persona que perdona ni siquiera lo dice de esa manera, ¿verdad? Usualmente la usan personas que no sienten paz aún y se logra ver ese rencor aún en su voz y en su accionar. El perdón pasa, ¿verdad?, por un proceso de restauración hasta perdonar de verdad, y lo logramos solo con la ayuda y la fuerza de nuestro Señor. Ese perdonar de verdad tiene que pasar por un proceso de restauración. El perdonar es un don, un regalo que Dios nos da, y necesitamos de ayuda del Señor, de esa ayuda divina. Lo primero que debemos de comprender es que nosotros somos los que necesitamos de perdón. Eso es definitivo.
Y la primera dimensión de perdón es vertical, como nos ha enseñado Fabricio, del Señor hacia nosotros y de nosotros hacia el Señor, entre yo y el Señor. ¿Y cuál es la solución para ser perdonado por el Señor? Lo leíamos en el Salmo anterior: mi pecado te declaré. Ahí donde está, confesarlo. Hay un detalle importante, ¿verdad? Que es declarar en ese Salmo, que es declarar nuestro pecado, que es declarar nuestro pecado al Señor Jesús. Y lo digo por mí, le decía al Señor Jesús, antes, lo digo como testimonio, antes yo le decía al Señor, Señor, perdón por todos mis pecados, por todos. Eso no es una confesión, ¿verdad? Es diferente cuando vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, yo hice esto, soy este tipo de persona, perdona mi orgullo, perdona mi altivez, perdona mis malas palabras, perdona mi adulterio, y si esto causa dolor, ¿verdad? Porque refleja nuestra condición, si hay dolor, si genuinamente le confieso, le declaro, se produce el arrepentimiento, porque uno siente un dolor, no sé si les ha pasado, pero yo al menos siento un dolor. El arrepentimiento está ligado a un sentimiento que causa dolor por la falta que yo cometí. No es lo mismo remordimiento o arrepentimiento, ¿verdad? Remordimiento es lo que sintió Judas cuando entregó al Señor. Arrepentimiento lo sintió Pedro al fallarle al Señor, para que podamos estudiar esas dos palabras. Para solucionar ese dolor del arrepentimiento, coloco ese dolor en el Señor y confieso mi pecado y le digo, Señor, yo cometí esto, perdóname, restáurame. Cuando hay arrepentimiento, en el corazón recibo el perdón del Señor Jesús. Ahora, aquí entra el autoperdón también, ¿verdad? Que quizás lo hemos escuchado. Hay personas que pasan culpándose de todo en la vida, que yo merezco esto, y a pesar de haber recibido el perdón de Dios, te siguen culpando. Y es verdad que nosotros no somos perfectos y merecemos, pero no podemos andar culpándonos por la vida mereciendo todo lo malo. Y ahí hay un problema de culpa que está dentro de uno cuando vemos este tipo de situaciones. Cuando voy a la presencia del Señor, de Dios, y hay arrepentimiento, le pido al Señor que haga un cambio en mi vida. Cuando me levanto de mis rodillas, porque hay que arrodillarse ante Él, me levanto con la convicción de que el Señor me perdonó. Porque el perdón también, y esto es importante, se acepta por fe. Aquel que confiesa su pecado a Dios, Él es fiel en perdonar, dice la palabra, y su perdón es completo, no a medias, es un perdón íntegro. Él no perdona como nosotros perdonamos, ¿verdad? Dice el Salmo 134, que está en pantalla, y Marcos 2:7. Aquí surge una pregunta. ¿Quién solamente puede perdonar pecados, verdad? Entonces dice el Salmo 134, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias decían los fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Verdad? Ahí en ese Salmo David habla de Dios. Solo en ti hay perdón, dice el salmista. Es interesante, ¿verdad? Los milagros del Señor Jesús, y ahí en pantalla hay uno. Su sanación, su restauración, primero iniciaba de adentro hacia afuera. Y esto nos lo aprendimos con Fabri. El Señor Jesús les decía, te perdono tus pecados, te son perdonados. ¿Verdad? Esto nos da a entender que hay personas que tenían enfermedades físicas por un problema espiritual, y el Señor Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Y luego les decía, toma tu lecho y anda. Es interesante cómo el Señor lo hace primero de adentro hacia afuera, ¿verdad? Lo último era
la restauración física de la persona. Sin duda, cuando el Señor Jesús restaura la vida del ser humano, y lo digo por experiencia propia, no solo lo hace físicamente, pero primero quiere trabajar y cambiar el corazón de adentro hacia afuera, como lo venimos diciendo. Debemos confiar en nuestro Señor Jesús, en quien creemos y entregamos todo en sus manos. Nos entregamos a su voluntad. Decirle a Él, Señor, restáurame, sáname de manera completa. Cuando el Señor nos perdona, ya estamos en capacidad de perdonar también. Y en el versículo que leímos de Marcos 2:7, los fariseos estaban peleando con Jesús, porque el Señor, antes de sanar, le decía al paralítico, tus pecados te son perdonados, como lo mencionaba, ¿verdad? Ellos decían, habla blasfemias, porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero vean qué interesante la siguiente imagen. Blasfemia, por así decirlo, es el que se coloca en lugar de Dios para perdonar pecados. Conocemos, ¿verdad?, cómo lo que menciona la Biblia, la Gran Ramera practica esto y pone hombres a perdonar pecados, ¿verdad? Y saqué un extracto de un libro. Antes yo quisiera aclarar que yo no estoy atacando a ningún católico en lo más mínimo, sino a la doctrina como tal, cuando uno escudriña la palabra de Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para entonces saber lo que Él nos quiere decir, porque Él dice que Él es el camino, la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? En su palabra. Entonces, aquí no tengo muchos amigos que son católicos y yo sé que el Señor, cuando ellos empiecen a ver que hay algo que no está bien y lo encuentren en la palabra del Señor, que es la verdad, el Señor logre tocar sus corazones, ¿verdad? Entonces dice que blasfemia, decíamos que es colocarse en lugar de Dios para perdonar pecados. Conocemos, ¿verdad?, que actualmente esto lo hace lo que la Biblia llama la gran ramera. Y hay un extracto que me llamó mucho la atención del catecismo de la Iglesia Católica. Y esto lo voy a leer. Le dice así: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron a la Iglesia con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¿Verdad? Entonces, al leer esto, la pregunta que me surge es, ¿quién puso un intermediario hombre entre nosotros y el Señor? ¿Verdad? ¿Quién puso un intermediario entre Jesús y nosotros? Si la Biblia nos enseña que solo hay un intermediario, y ese es el Señor Jesús. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. ¿A dónde nos está diciendo que nos debemos acercarnos? Al trono de la gracia, al trono del Señor. Y eso es buscando la presencia del Señor, ¿verdad? No es a hombres, no es a sacerdotes donde se debe ir, sino al trono de la gracia para el oportuno socorro. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Dice Primera de Juan 2:1-2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no está poniendo ningún intermediario. De una vez lo manda uno al Señor Jesús, que es nuestro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? El Señor Jesús, ¿verdad? Está también
en lo que leíamos anteriormente en Miqueas 7:9, que dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, que era lo que leíamos en Miqueas. Entonces su perdón es perfecto. Por eso es que somos justificados, ¿verdad? Declarados justos. ¿Y por qué justos? Porque nuestro pasado, esos pecados ya no existen más, ya el Señor los olvidó. Este es el maravilloso amor de Dios, ese maravilloso amor eterno. Eso es la justificación también. Hay otra ilustración, pues, que quiero compartirles, que es la historia de dos hermanitos y una abuelita, ¿verdad? Y se las voy a compartir porque me llamó también mucho la atención. Un día ellos jugando, el más pequeño de los dos hermanitos, jugando con la bicicleta, atropelló al pato y el pato de la abuelita y lo mató, ¿verdad? Y entonces el pato era la mascota preferida de la abuelita. El niño pensó que nadie lo había visto, agarró el pato, hizo un hueco y lo enterró y luego se dijo a sí mismo, si me preguntan, digo que se perdió, ¿verdad? Entonces el otro hermanito, el mayor, estaba mirando lo sucedido, ¿verdad? Y sucede que, bueno, a la hora de la cena, la abuelita le dice al mayor que lavara los platos. Entonces el hermano mayor se vuelve y dice, no, mi hermano menor, o sea, el que mató el pato, dice que quiere hacerlo. Entonces el hermanito menor dijo que no, pero el mayor se le acercó así como al oído, ¿verdad? Y le dijo, yo sé lo del pato. Entonces el hermanito menor dijo, sí, está bien, yo lo lavo. Al día siguiente, la abuelita dijo, debo ir a la ciudad y necesito compañía. ¿Quién de ustedes dos va conmigo? Y que el otro se quede cuidando la casa. El hermano mayor dijo, yo voy porque mi hermano quiere quedarse. Vino el reclamo del otro hermanito menor y nuevamente el mayor le dijo al oído, yo sé lo del pato. Y así lo tenía debajo del zapato al hombre, ¿verdad? Y el hermanito menor, cansado, se fue donde la abuelita y le confesó lo del pato. Y la abuelita le dijo que ya sabía lo del pato y que solo esperaba que llegara él a confesarle lo sucedido y a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, estas ilustraciones son tan interesantes. Ese hermano mayor definitivamente representa al enemigo, al diablo, a Satanás, que es el acusador, si no confesamos, convirtiéndonos en personas culpables y esclavas. Pero cuando vamos a Jesús, nos dice que ya sabe, porque Él lo sabe todo de nuestras culpas. Solo espera el momento de que uno vaya donde Él y nos perdone. Entonces es sumamente interesante estas ilustraciones. Al leer Efesios 4:32, ¿verdad? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si yo pego contra el Señor, ¿verdad? Debo arreglar mi situación con Él. Esa es la dimensión que hablábamos, la dimensión vertical, Dios y yo. Ahora, si yo ofendo a un hermano, si yo ofendo a Fabricio, por ejemplo, debo pedirle perdón a Fabricio. Le pido perdón y él me perdona porque sabe que el perdón es la medicina para restaurar relaciones. Aquí es la dimensión horizontal, ¿verdad? Como lo hablamos con la gente que está a nuestro lado, con nuestros prójimos, familiares, hermanos de la iglesia, cuando ofendo a alguien. Y si alguien me ofende y no me pide perdón, yo debo aún así decidir perdonar, porque el sentirme, el cómo me vaya a sentir, ¿verdad? Si siento odio, rencor, venganza, es como un combustible que carcome el alma y carcome el espíritu. Debo perdonar. Y he visto cómo en esta parte o en este punto también el orgullo se mete y hace que las personas no perdonen. No perdonar es un pecado, como todos los demás, que por más pequeño que sea el pecado, tiene la capacidad de reproducirse en otros pecados. El pecado pequeño tiene la capacidad de reproducirse en otras cosas, empeorando la condición de la persona que no perdona.
¿verdad? Existen condiciones para el perdón. Y en Hechos 3:19, vamos a ver, en Hechos 3:19, dice, vamos a leer, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento, verdad? Es como ese sentimiento de tristeza, de no volver a fallarle al Señor y no volver atrás. Por eso dice así que arrepentidos. También dice y convertidos. ¿Y qué es convertidos? Cuando cambio de dirección, antes caminaba como impío, por así decirlo, ahora como justo, en obediencia al Señor, en temor reverente y alejado del pecado, que me convierte en enemigo de Dios. Y amigo del que es mentiroso desde el principio, ¿verdad? El diablo. No hay medias tintas aquí. O se es o no se es, frío o caliente. Términos medios, eso es del enemigo. También sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, necesitamos de su fuerza, ¿verdad? Y si no hay oración, si no hay hambre por la palabra, caminamos en pecado creyendo que somos buenos cristianos y haciendo en lo escondido de nuestras vidas cosas que son desagradables al Señor, pues estamos fritos. Necesitamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Volviendo al tema del arrepentimiento, ese dolor por haber dejado al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces yo regreso a Él. Y el cambio con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo yo me convierto de esos malos caminos. Necesitamos arrepentimiento y necesitamos conversión. Así lo dice ese versículo, porque vean lo que dicen después. Dice, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, para que estemos bien, ¿verdad? Qué interesante es esto. El arrepentimiento es un don de Dios, es definitivamente un regalo de Él, clamarle a Él. Él nos ayuda a ser conscientes de nuestras fallas, pedir perdón no solo por las consecuencias que vayamos a tener, porque hemos aprendido que el pecado trae consecuencias, pedir perdón no solo por las consecuencias del pecado, sino también por la necesidad que tenemos de pedir este perdón. Después de arrepentirnos, pues, ¿qué debemos de hacer? Dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón que viene del Señor decíamos que es un perdón completo. Y es la manera de quitarse de esas noches de insomnio, de culpa, de preocupación, de mal dormir, ¿verdad? El otro día yo hablaba con David Sánchez, siempre pasamos conversando, que es tan inmenso, ¿verdad? El perdón y la misericordia del Señor que no logramos dimensionar, es tan infinitamente grande que uno se pregunta qué somos nosotros para recibir ese regalo, ¿verdad? Porque si es por merecimiento, ni así lo merecemos, pero si no es por puro amor eterno. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y si estamos hoy escuchando esto, fue porque Él nos puso hoy aquí, a esta hora, para que escudriñemos en nosotros y saquemos aquello que nos está afectando, que a veces no queremos dejar y necesita del perdón del Señor Jesús. Como la ilustración del pato, ¿verdad? El Señor ya sabe lo que hicimos, pero espera lleguemos a Él en arrepentimiento, pedir perdón y quitarnos todas esas cargas. Si estamos haciendo algo incorrecto y no sentimos arrepentimiento, entonces tenemos un serio problema. Y más, si decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo, debemos confesar nuestros pecados para que el Señor, como decía David, nos devuelva el gozo de la salvación. No guardarlo o esconderlo, el pecado. Rápidamente clamar al Señor y confesarlo en su presencia. Entre más tiempo se guarde el pecado, la destrucción va a ser mayor. Y el acusador va a estar ahí pendiente
entre más tiempo lo guardemos para estarnos acusando ante el Señor, ¿verdad? Aquí surge una pregunta interesante en esta imagen. ¿Qué condición presentó Jesús para perdón de los pecados? ¿Verdad? Y en Mateo 6:12, como está en la imagen, dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que aprender a perdonar porque en algún momento también nosotros vamos a necesitarlo. Somos seres imperfectos, debemos aprender. Perdonar es un remedio, es una medicina que nosotros somos definitivamente los más beneficiados. Una manera de perdonar a una persona que nos hirió, después de tomar la decisión de perdonarla, ¿verdad? Es orando por aquella persona. Así nos damos cuenta que también ya perdonamos a aquellas personas que nos hirieron, cuando oramos por ellas. El perdón, decíamos que cierra la herida, pero también el perdón la cicatriza, ¿verdad? Cuando aceptamos el perdón del Señor, ¿verdad? Y lo aceptamos por fe, y alguien quiere recordarnos ese pasado que tuvimos, el Señor ha puesto en nosotros ya una de sus grandes promesas. Eso también pasa, eso nos pasa, a mí me pasa. Me han querido recordar el pasado, pero ya el Señor ha puesto en mí una gran promesa, que es mucho más fuerte, ¿verdad? Ahora ya somos sus hijos, ahora caminamos en luz. Él borró mis pecados y no los recuerda, y no los recuerda más. Hay una parábola que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que está en Mateo 18, 23 al 28. Y si el Señor nos perdonó, debemos perdonar, ¿verdad? Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Y dice así, lo leo en la pantalla. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y dice 10,000, ahí lo marqué. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Uno le debía 10,000 y este solamente 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que mereces. Esta parábola nos la dejó el Señor Jesús, ¿verdad? El rey le perdona, pero esta persona no perdona. Todo lo que de nosotros de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. No puede haber un seguidor de Cristo que no perdone. Es que si el Señor nos está perdonando, ¿por qué no vamos a perdonar? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús nos perdona, debemos perdonar también, si no nos ha alumbrado todavía, como decimos. Si recibimos perdón, debemos dar perdón. Es así de lineal con el Señor. Y puse esta imagen recordando también a José, ¿verdad? Recuerdan a José, que él fue vendido por sus propios hermanos. José tenía ahí dos opciones, o vengarse o perdonar a sus hermanos. Al igual que José, tenemos nosotros esas dos opciones al día de hoy, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, una gran humillación, y aún así, cuando los vio a sus hermanos, los perdonó y él inclusive lloró. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar?, preguntó Pedro. Y le respondió el Señor Jesús, hasta 70 veces 7. O sea, siempre debemos de perdonar, porque el perdón del Señor está ahí siempre para quienes se arrepienten. Encontré esto que me llamó mucho la atención, y es esto pasó en un país suramericano. Este muchacho que está aquí a mano izquierda mató el hijo de esta señora. Él se llama Allison Lima, se llama el muchacho, ¿verdad? Y voy a leerles lo que aquí dice, lo que la señora le dijo a este muchacho. Estás perdonado en el nombre de Jesús. Yo soy cristiana. Vas a encontrar a este Dios a quien sirvo.
y le servirás. Yo no tengo nada de odio hacia ti, Alison, el nombre del muchacho. Oro por ti todos los días. No dejaste que mirara los ojos de mi hijo antes de morir, pero yo te perdono. He esperado todo este año para decirte esto. Mataste a un joven bueno, pero no te odio. Y terminó diciendo, oro también por tu madre, porque ella sufre como yo sufrí, y le pido a Dios que toque tu alma como tocó la mía. Imagínense en la situación de esta señora ante un asesino de su hijo. Solo el Señor pone tanta misericordia y compasión en una persona. Esto es increíble. Imagínense si fuera el caso de uno, ¿qué haría uno? Pero vean el perdón que puso el Señor en esta persona, en esta señora, para transmitírselo a ese muchacho. Eso es compasión. Ahí ella entiende que lo que hay detrás del muchacho es otra cosa, que se mueve otra cosa. Por eso el Señor dice que la guerra de nosotros no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Vean esta otra imagen. Vean qué interesante. Haciendo números. Digamos que uno peca en un día 10 veces. Quiere decir que en una semana peca 70 veces. En un mes, 300 veces. En un año, 3.600 veces. Y en 30 años, 108,000 veces. ¿Verdad? Y eso, que es solo 10 pecados por día. Ahora, en toda una vida, ¿verdad? Necesitamos perdón y perdonar. Necesitamos del Señor Jesús definitivamente. Imagínense ese 108,000, ¿verdad? El Señor los perdonó y no nos los recuerda. ¿Cómo entonces no vamos a perdonar? ¿Verdad? Esto es increíble. El Señor pagó el precio por nosotros, por nuestro perdón y el costo con su sangre, ¿verdad? Si hay alguien entre nosotros que le cuesta perdonar y fue tratado injustamente o bien hizo algo que no debía, si en este momento hay alguien que está en esa condición, pues hay que pedir perdón a Dios. Y de una vez hay que pedir perdón a esa persona también. Si en este momento el Señor le está poniendo en la mente a alguien a quien hay que pedirle perdón, pues ojalá que después de este mensaje pueda tomar el teléfono y que vaya y lo pueda llamar a esa persona. Aunque piense que no lo merece, porque como decíamos, porque nosotros no merecíamos tanto amor del Señor Jesús. No importa qué tan hondo hemos caído, no importa. El perdón del Señor Jesús está ahí, esperando para quitar tanta amargura, tanta tristeza y quitar tanto dolor. El punto aquí es confesar en la presencia del Señor, cerrar la puerta del cuarto, arrodillarse y confesarle aquello. Y Él es fiel en perdonarnos y devolvernos el gozo de su salvación. Entonces no es casualidad que hoy estemos hablando de esto. Si solo hay uno de repente aquí entre nosotros que no ha perdonado, este es el momento de hacerlo. Este es el mensaje de hoy. Que el Señor los bendiga. Voy a quitar la presentación. Aquí. Bueno, muchas gracias al Señor por este tiempo de enseñanza, por la palabra que nos ha traído Pablo, por el mensaje que nos deja hoy, que creo que nos hace a todos reflexionar de algo tan importante que como lo es el perdón y tanto que nos cuesta a veces. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo contigo, porque nos bendices nuevamente con tu presencia en este tu día y en esta tarde que preparaste para nosotros. Gracias, Padre amado, por compartir la Santa Cena el día de hoy en comunión como una familia y por recordarnos que tu venida está cerca, porque tú estás cerca, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que viniste a perdonarnos y diste tu vida por amor a nosotros. Recordarnos la importancia del perdón y que es un mandato de tu parte. Gracias por recordarnos que debemos ser agradables a ti, Señor, que debemos perdonar, entregarnos a ti
siempre y siempre pedir, Señor, que podamos perdonar y ser perdonados. Ayúdanos para que nuestro corazón no albergue falta de perdón y de amargura. Danos un corazón limpio y un corazón nuevo. Ponemos en tus manos esta semana que está por iniciar. Que no nos movamos sin tu permiso. Que no hagamos nada que no sea tu voluntad, Señor. Cúbrenos con tu sangre y recuérdanos ponernos siempre tu armadura. Que tu gozo esté en nosotros donde vayamos. Que estemos atentos a las oportunidades que tengamos de hablar de ti. Que no perdamos el tiempo en las cosas del mundo. Gracias, amado Padre, porque nos escogiste y hoy estamos formándonos como tus hijos. Honra y gloria a ti, Señor. Pedimos por la salud, por las pruebas y por las necesidades de tu pueblo que hoy está reunido, para que tú tomes el control de cada una de esas situaciones que cada uno de nosotros o nuestras familias hoy están enfrentando. Con toda humildad te pedimos que nos sigas cuidando. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te amamos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Infinitas gracias por tanto cuidado y por tanta misericordia. Amén y amén. Amén.